Es un honor para mí presentaros a Ángeles Diez. Gracias. Muchas gracias por esta invitación, por este homenaje, por la oportunidad de dirigirme a vosotros. Desde el mismo momento en que el pueblo de Venezuela eligió como presidente a Hugo Chávez, desde ese mismo momento empezó la guerra mediática contra Venezuela. A medida que el presidente venezolano fue poniendo en marcha el mandato del pueblo, a medida que fue germinando la revolución venezolana, a medida que Venezuela se transformó en una democracia, y digo democracia en el sentido clásico, en el sentido aristotélico, que no es el gobierno de las mayorías, no, es el gobierno de los pobres. Da la casualidad de que los pobres son siempre la mayoría. Digo que a medida que fue surgiendo la democracia en Venezuela, a medida que esto pasaba, el nivel de violencia de los medios de comunicación aumentó contra la figura de Chávez. Se inició la guerra contra el pueblo venezolano, una guerra que desde hace mucho tiempo en todos los conflictos, aquellos países, aquellos pueblos que se salen del redil, aquellos presidentes, aquellos países que se convierten en países canallas, esa guerra siempre empieza con los medios de comunicación. El objetivo ha sido y es la revolución bolivariana y lo que representa esa revolución para América Latina. Por eso, a pesar de que ya no está con nosotros el presidente Chávez, no han cesado los ataques contra la figura de Chávez, contra su memoria, contra su legado. Chávez continúa siendo el objeto de las descalificaciones, continúan las adjetivaciones, las simplificaciones, la propaganda contra aquellos que toman el testigo, contra el pueblo venezolano que ha tomado el testigo de Chávez, de la revolución venezolana. El protocolo de la guerra mediática siempre sigue en las mismas fases. Primero se personaliza, después se demoniza, después se aísla y ya está preparado el terreno para intervenir. Si las corporaciones mediáticas tienen éxito en esas tres primeras fases, especialmente en el aislamiento, es relativamente fácil acabar con un gobierno, acabar con una revolución, llevarla de nuevo al redil. No lo han conseguido hacer con el caso de Cuba, con la revolución cubana. Cuba no ha estado aislada, Cuba ha estado en el corazón de Venezuela y de toda América Latina. ¡Viva Cuba! Chávez y su memoria siguen y seguirán siendo un objetivo de guerra, en la medida en que la revolución bolivariana siga en marcha. Destruir la memoria de Chávez va a seguir una serie de caminos que ya están trazados, que lo vemos todos los días en los medios de comunicación, que vemos cómo El País, El Mundo, el ABC, cómo hacen campaña del lado de la oposición y en contra de la revolución bolivariana. Los medios tratarán de convertir al presidente de Venezuela en uno más de los presidentes latinoamericanos. Tratarán de que Chávez sea un paréntesis, de que la revolución bolivariana sea un paréntesis. Se buscará transferir al nuevo presidente, que seguramente será Maduro, toda la adjetivación negativa que se dio a Chávez. Dictadura, populismo. Se hablará de dinastías, de fieles, de campañas mesiánicas. Se tratará de reconstruir la memoria de Chávez sobre la anécdota, sobre las canciones, sobre el olor a azufre. Se tratará al pueblo venezolano como menor de edad, que se guía por la irracionalidad, por las emociones, por las pasiones, que no sabe lo que le conviene. Se husmeará y se rastreará en cualquier historia, cualquier pequeño detalle que pueda enturbiar y empañar la figura y la memoria de Chávez. Se ridiculizará la mística del pueblo y a sus dirigentes. Se hará campaña con la oposición y se tratará de convertir a la oposición en víctima. Se buscará la homologación de Venezuela insistiendo una y otra vez en que sin Chávez no seguirá la revolución bolivariana. Desde mi punto de vista, nuestra tarea pasa como personas con conciencia, como revolucionarios, por dar la batalla en este campo, en el campo de los medios, en el campo de la propaganda. Por supuesto, hay que evitar que nos arrebaten la memoria del presidente, pero para ello tenemos que hablar una y otra vez del pueblo de Venezuela, hablar de la soberanía, de la dignidad del pueblo venezolano.
Hay que hablar de la revolución bolivariana una y otra vez, martilleando sus oídos. Hay que hacer que siga siendo un peligro la memoria y la figura de Chávez, que el pueblo venezolano sea una amenaza para el imperio y para nuestros gobernantes. Hay que repetir, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Se me ocurre que este acto, si tiene algún sentido, es como punto de partida, como arranque de una gran campaña de solidaridad con la revolución bolivariana. No podemos ser ilusos, no podemos pensar que habrá tregua, que los medios de comunicación van a parar en algún momento. No, los medios de comunicación, compañeros, compañeras, son las armas de destrucción masiva más potentes que tiene el imperio, que tienen nuestros gobiernos contra sus pueblos. Los medios de comunicación tratan de acabar con nuestra conciencia. Luchemos por salvar nuestras conciencias, luchemos por la revolución bolivariana. Gracias.